Bienvenidos una vez más a mi canal, vuestro espacio para chismorreos, análisis y un buen rato. Espero que estéis tan entusiasmados como yo porque hoy vamos a desmenuzar, a diseccionar, a explorar a fondo una ruptura que sacudió los cimientos del mundo del entretenimiento turco y que a día de hoy sigue generando conversaciones y especulaciones. Si hablo de la separación de Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Prometo que no te arrepentirás. Tenemos un montón de contenido jugoso planeado, desde análisis de series y películas turcas, hasta entrevistas con expertos en relaciones y mucho más. Y si este tipo de vídeos te gustan, no olvides dejarme un like. Me ayuda muchísimo a saber qué contenido os interesa más. Ahora sí, preparemos palomitas, acomodémonos en el sofá y adentrémonos en el fascinante, y a veces turbio, mundo de las relaciones de las celebridades. Vamos a intentar responder a la pregunta que todos nos hemos hecho: ¿qué pasó realmente entre Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir? Para entender la magnitud de esta ruptura, primero tenemos que hablar de la pareja. Afra y Mert eran mucho más que dos actores guapos protagonizando una serie exitosa. Eran Seyran y Ferit, los personajes principales de Yalan, una telenovela turca que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La serie narra la historia de un matrimonio forzado entre Seyran, una joven inteligente y ambiciosa, y Ferit, un joven rico, mujeriego e inmaduro. A pesar de las diferencias y los obstáculos, ambos personajes van evolucionando y enamorándose el uno del otro. La química entre Afra y Mert era palpable, electrizante. Cada mirada, cada roce, cada discusión transmitía una intensidad que traspasaba la pantalla. Esa química no se limitaba al set de rodaje. Desde el principio, los rumores de una relación amorosa entre los dos actores inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Al principio, ambos negaron cualquier vínculo sentimental, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, las pruebas eran cada vez más evidentes. Fotos robadas por paparazzi, miradas cómplices durante entrevistas, comentarios sospechosos en redes sociales. Todo apuntaba a que había algo más que amistad entre Afra y Mert. La confirmación oficial llegó después de meses de especulaciones. Afra y Mert confirmaron su relación y el mundo se volvió loco. Los fans celebraron la noticia como si fuera un triunfo personal. Se crearon miles de cuentas de fans dedicadas a la pareja, se editaron vídeos y fotos románticas, y se compartieron mensajes de apoyo y cariño. Afra y Mert se convirtieron en la pareja del momento, en el símbolo del amor verdadero. Durante un tiempo todo parecía perfecto. Afra y Mert se mostraban felices y enamorados. Asistían juntos a eventos, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales y se iban de vacaciones juntos. Los fans estaban encantados y soñaban con una boda de cuento de hadas. Pero como suele ocurrir en las historias de amor de las celebridades, la felicidad no duró para siempre. De repente los rumores de crisis empezaron a circular. Los fans notaron que Afra y Mert ya no eran tan activos en redes sociales, que no se dedicaban tantos mensajes públicos. Las apariciones juntos se volvieron menos frecuentes. Las especulaciones se intensificaron cuando empezaron a surgir noticias de supuestas infidelidades. Se rumoreaba que Mert había tenido un romance con otra actriz, mientras que a Afra se le relacionaba con un compañero de trabajo. Aunque ninguna de estas noticias fue confirmada oficialmente, el daño ya estaba hecho. La desconfianza se instaló en la relación y la presión mediática se intensificó. Finalmente, en el verano de 2024, Afra y Mert anunciaron su ruptura. La noticia fue recibida con incredulidad y desilusión por parte de los fans. Muchos se negaron a creer que su pareja favorita se había separado. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y de preguntas sin respuesta. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? Aquí es donde la historia se vuelve más compleja y confusa. La verdad es que no hay una única explicación para la ruptura de Afra y Mert. Como suele ocurrir en las relaciones humanas, la separación fue el resultado de una combinación de factores. Una de las teorías más extendidas es la de las infidelidades. Como mencioné antes, tanto Afra como Mert fueron relacionados con otras personas durante su relación. Los rumores sobre las infidelidades de Mert fueron especialmente persistentes.
Se le vinculó con varias compañeras de trabajo, incluyendo a una famosa actriz turca con la que se le vio en actitud cariñosa en varias ocasiones. Aunque Mert negó todas las acusaciones, muchos fans creyeron que había sido infiel a Afra. En el caso de Afra, los rumores de infidelidad fueron menos frecuentes y menos creíbles. Se le relacionó con un compañero de trabajo, pero no hubo pruebas concretas que confirmaran el romance. Sin embargo, el simple hecho de que se rumoreara una infidelidad por su parte contribuyó a generar un clima de desconfianza y tensión en la pareja. Otra posible causa de la ruptura podría ser la presión mediática. Afra y Mert eran una de las parejas más seguidas y fotografiadas del momento. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle por la prensa y por los fans. Esta constante vigilancia pudo haber afectado negativamente a su relación. La falta de privacidad, la imposibilidad de vivir su amor con normalidad, pudo haberles resultado asfixiante. Además, la presión mediática también pudo haber alimentado los rumores de infidelidad. Cada vez que Afra o Mert eran vistos con otra persona, los rumores de romance se disparaban. Esta situación pudo haber generado celos y desconfianza en la pareja, contribuyendo a su desgaste. Otro factor importante a tener en cuenta es la edad y la trayectoria profesional de Afra y Mert. Ambos son jóvenes y ambiciosos, con carreras prometedoras por delante. Es posible que la relación haya supuesto una carga adicional para ellos, que les haya impedido centrarse en sus objetivos profesionales. Afra y Mert estaban en un momento crucial de sus vidas. Ambos estaban trabajando duro para consolidar sus carreras como actores. La relación, con toda la atención mediática que conllevaba, pudo haberles distraído de sus objetivos. También es posible que ambos tuvieran diferentes prioridades en la vida, y que se dieran cuenta de que no estaban en el mismo camino. También es importante considerar las diferencias de personalidad. Aunque en la pantalla parecían la pareja perfecta, es posible que en la vida real Afra y Mert tuvieran personalidades muy diferentes. Quizás tenían diferentes formas de ver la vida, diferentes valores y diferentes expectativas en la relación. Estas diferencias de personalidad con el tiempo pudieron haber generado conflictos y tensiones que terminaron por desgastar su amor. Es posible que Afra y Mert se hayan dado cuenta de que no eran compatibles a largo plazo y que decidieran separarse antes de que la situación se volviera insostenible. Por último, no podemos olvidar el estrés y la exigencia del rodaje de Yalan. La serie era un éxito rotundo, pero también exigía mucho tiempo y energía a los actores. Las jornadas de trabajo eran interminables, y la presión para mantener la calidad de la serie era enorme. Este estrés y cansancio pudo haber afectado negativamente a la relación de Afra y Mert. Las discusiones y los malos entendidos pudieron haberse vuelto más frecuentes, y la falta de tiempo libre pudo haber impedido que la pareja disfrutara de momentos de calidad juntos. En resumen, la ruptura de Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir fue una combinación de varios factores: rumores de infidelidad, presión mediática, diferencias de personalidad, exigencias profesionales y estrés del rodaje. No hay una única causa que explique la separación, sino una serie de circunstancias que contribuyeron a desgastar la relación. A pesar de la decepción de los fans, tanto Afra como Mert han seguido adelante con sus vidas. Afra está saliendo con otro actor, mientras que Mert se centra en su carrera profesional. Aunque su historia de amor llegó a su fin, siempre quedará el recuerdo de su química en pantalla y de los momentos felices que compartieron juntos. Y quién sabe, quizás en el futuro sus caminos vuelvan a cruzarse. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Quizás el tiempo cure las heridas y ambos puedan volver a encontrarse. O quizás su historia de amor simplemente haya llegado a su fin. Solo el tiempo lo dirá. Llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado este análisis en profundidad de la ruptura de Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir. Hemos explorado las posibles causas de su separación, hemos analizado los rumores que han circulado y hemos intentado reconstruir la historia de su amor. En resumen, la ruptura de Afra y Mert fue una combinación de varios factores: posibles infidelidades, presión mediática, diferencias de personalidad, exigencias profesionales y estrés del rodaje. Aunque su historia terminó, siempre los recordaremos como una de las parejas más queridas de la televisión turca. Quiero agradeceros a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis vosotros de la ruptura de Afra y Mert?
¿Cuál creéis que fue la principal causa de su separación? Dejadme vuestros comentarios abajo, que me encanta leer vuestras opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, le deis un like, lo compartáis con vuestros amigos y os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos, porque tengo muchísimo contenido interesante planeado para las próximas semanas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.